Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual hoy vamos a aprender a cómo se hacen las funciones en Python. Así que sin más dilación, vamos a por ello. Y bueno, lo primero que vamos a hacer como siempre es crear nuestro archivo y lo vamos a llamar funciones.py. Una vez que tenemos nuestro archivo creado, lo que vamos a hacer es definir nuestra primera función. ¿Cómo se hace esto? Tendremos que poner def espacio el nombre de nuestra función, que se va a llamar saludar. Y una vez que tengamos el nombre escrito, lo que vamos a hacer es abrir paréntesis y cerrarlos. Esto ya vamos a ver en un futuro para qué sirve. Bueno, en un futuro no, dentro de un minuto. Pero bueno, lo próximo que pondremos será como siempre dos puntitos y todo lo que se escriba aquí abajo será lo que ejecute nuestra función. En este caso, como lo hemos llamado saludar, lo único que vamos a hacer va a ser un print que diga hola gente. Y de esta manera, cada vez que llamemos a saludar, lo que hará Python será saludar. Hola gente. Será escribir en la consola hola gente. Entonces vamos a por ello. Es saludar para llamarla y abrimos y cerramos los paréntesis. Entonces guardaremos esto, abriremos nuestra terminal y lo que haremos será Python funciones.py. Vamos a ejecutar este código. Y como vemos, saluda. Esta función, yo lo que hago es recojo un trozo de código porque si la voy a ejecutar varias veces en el programa, nos puede servir de ayuda. Por ejemplo, si yo escribo aquí saludar 5 veces, lo que va a hacer es ejecutar este trozo de código 5 veces. Pero no he tenido que poner 5 líneas de print, sino que con 2 líneas he conseguido que un código de... Pongamos que esto serían 5 prints de hola gente y he conseguido que con 5 líneas no haya que replicar esto. Lógicamente no te sale a cuenta porque estos son ya 2 líneas y luego tienes que volver a poner una línea por cada print que quieras hacer, pero con cosas más complejas como con bucles o otro tipo de cosas sí que nos pueden ser de gran ayuda. Ya veremos en el vídeo más adelante algunos ejemplos de para qué nos pueden servir estas funciones y por qué pueden ser útiles. Entonces vamos a ver ahora ¿qué podemos hacer con los paréntesis? Pongamos que queremos hacer un saludo personalizado y creamos aquí una variable que sea, yo que sé, nombre saludo y lo vamos a rellenar con Pepe. Bien, ahora que lo hemos llenado con Pepe, lo que podemos hacer es a saludar ponerle que salude un nombre. Es decir, con esto lo que le estamos diciendo es que le vamos a pasar un parámetro. Este parámetro puede ser cualquier tipo de variable como las que hemos visto en vídeos anteriores. Puede ser un número, puede ser un texto, puede ser un decimal, lo que sea. Entonces, ahora lo que haremos será usar esta variable de nombre en la función. Vamos a hacer para eso una cadena F y vamos a poner aquí nombre y nombre. Bien, una vez que tenemos esto declarado, lo único que tendremos que hacer será llamar a la variable, o sea, a la función. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos cogiendo y metiendo estamos creando una nueva variable que tiene dentro el valor Pepe. Y después lo que estamos haciendo es declararle una función y le estamos diciendo, oye, te van a pasar un parámetro, que lo sepas. Y entonces nosotros, este parámetro llamado nombre, lo que vamos a hacer es saludar al nombre que nos llegue. ¿Cómo podemos llamar a esta función? Pues esta función la podemos llamar, por ejemplo, saludar, abrimos paréntesis y entre paréntesis lo que vamos a escribir es el nombre saludo, la variable, nombre saludo. Y así, de esta manera, podremos saludar a Pepe cada vez que llamemos a esta función. Por ejemplo, lo que vamos a hacer es, llamamos y aquí como veis, hola Pepe, si lo escribimos 5 veces, pues... Aquí como veis, perdón, no he guardado, voy a hacer un clear y aquí, como veis, saluda 3 veces a Pepe porque la he llamado 3 veces. Pero bueno, vamos a hacer una cosa como todavía más interesante, ¿no? Vamos a hacer un programa que salude a gente, al que tú quieras. ¿Cómo podemos hacer esto? Nos vamos a cargar de momento nuestra variable, vamos a dejar la función tal y como está, pero en vez de saludar y meter una variable, lo que le vamos a hacer es una función para que
te salude a ti, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer es crear efectivamente un input, y dentro de este input lo que vamos a hacer es escriba su nombre para ser saludado. Vale, si llamamos a esta función 3 veces, lo que vamos a conseguir es que salude a 3 personas distintas, o que cada vez que quiera saludar a alguien pregunte su nombre. Vamos a ver su funcionamiento. Entonces, como he dicho, nosotros declaramos la función de saludar nombre, ¿no? Entonces, una vez que esta función se llame, nosotros le vamos a pasar el input que hayamos recibido de la entrada del usuario. Y cuando nosotros recibamos este input, va a saludar hola. Entonces, por ejemplo, vamos a ejecutarlo, y aquí ya me lo está preguntando. Escriba su nombre para ser saludado. Pues muy bien, aquí lo que vamos a poner es que Antonio, por ejemplo, y aquí ya te pone hola Antonio. Si ahora viene alguien que se llame Manuel, pues escribirá Manuel y saludará a Manuel. Y si por último llega alguien y se llama María, pues va a saludar a María. Entonces, esto es súper útil porque ya estás interactuando con el usuario, y con un pequeño trocito de código ya estás capturando lo que te está dando el usuario y lo estás usando. ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos, como naturalmente, podemos coger y pedir más parámetros. Por ejemplo, la edad, ¿vale? Entonces, si nosotros, por ejemplo, pidiésemos hola, y después le ponemos coma, tienes, y le ponemos aquí edad, años, lo que nos va a hacer esto es que nosotros, pasándole 2 parámetros, lo que haga sea, oye, pues recoja tanto el nombre como la edad. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues por ejemplo, escriba aquí su nombre, podemos poner, escriba su nombre, pero podemos poner también, esto lo voy a borrar, luego lo copio y lo pego, otro input que sea escriba aquí su edad. Escriba su edad. Vale. Entonces, si ejecutáramos esto, lo que nos dice es escriba su, y escribimos, por ejemplo, Manuel, y decimos Manuel tiene 40 años, ¿no? Y hola Manuel, tienes 40 años. Entonces, como vemos, aquí lo que hace esta función es def saludar, y requiere 2 parámetros para después hacer un print con estos 2 parámetros. Y lo que estamos haciendo es, antes de llamar a la función, pedir, oye, escriba su nombre, y oye, escriba su edad. ¿Cómo podemos hacer esto de otra manera? Y que digas, oye, pues esto, ojo, porque puede ser interesante. Muy bien, si nosotros dejásemos solo la variable de saludar, nosotros lo que podríamos hacer sería pedir un input que sea escriba su nombre, ¿vale? Y este input meterlo en una variable que sea nombre, y luego aquí podemos hacer la variable edad con un input que sea escriba su edad, entonces aquí ya lo que estamos haciendo es que la propia función pida el nombre y su edad y luego lo imprima. F edad. Bien, entonces ahora aquí lo que estamos haciendo es que en esta sola función, o sea, cada vez que llamemos a saludar, lo que va a hacer es, va a pedir 2 variables que se las va a pedir al usuario, y después las va a usar para hacer un print. Por ejemplo, def, o sea, si llamamos a saludar y no le pasamos ningún parámetro y hacemos aquí un clear y volvemos a ejecutarlo, aquí como veis escriba su nombre y ponemos, por ejemplo, Joseba. Escriba su edad, 35 años.
hola Joseba, tienes 35 años. Entonces hemos conseguido que en una función ya haga todo sin necesidad de andar pasándole parámetros. ¿Qué podemos hacer también con las funciones? Lo que podemos hacer con las funciones es asignar directamente valores a los parámetros. O sea, por ejemplo, nosotros lo que le podríamos poner es, pongamos que tenemos una función, ¿no? Que es la de saludar, como la que teníamos antes, de pasarle el nombre y la edad. Y esta vez lo que voy a hacer va a ser declarar ya el nombre y la edad dentro, o sea, dentro no, perdón, o sea, fuera en variables, para no tener que andar pidiéndose al usuario. Vamos a poner, por ejemplo, nombre Pepe, ¿vale? Y la edad vamos a poner que tiene 15 años. Bien, una vez que, bueno, por ejemplo, esto lo que habría que hacer es un str, porque al ser un número nos daría fallo. Pero bueno, por ejemplo, ahora nosotros no tenemos lo mismo que teníamos antes. Hacemos un clear y Python función y ejecutamos. Bueno, claro, no la llamamos. Saludar y edad, nombre y edad. Esto es exactamente lo que teníamos antes, ¿vale? Hola Pepe, tienes 15 años. Pero, ¿dónde está el tema? Lo que nosotros podemos hacer es poner valores predeterminados, por ejemplo, en la edad, ¿no? En la edad lo que podemos hacer es decir, no, pues yo quiero que Pepe tenga 18, si no nos dice nadie nada. Entonces, si nosotros volvemos a ejecutar esto, no habrá habido ningún cambio. ¿Por qué? Porque nosotros aquí ya le hemos dicho, oye, que la edad de Pepe son 18, o sea, son 15. Pero si nosotros no ponemos nada, aquí la edad se pone por defecto, que en este caso sería 18. Como podéis ver, ahora pone que Pepe tiene 18 años. Pero, ¿qué más podemos hacer? O sea, ¿qué es lo que podemos hacer así de más? Bueno, pues normalmente puede haber funciones que tengan un montón de parámetros. O sea, esto podemos meter aquí todos los parámetros que queramos para pasarle a la función. ¿Qué pasa? Puede haber líos, ¿vale? Entonces, para que no haya líos, lo que nosotros podríamos hacer sería poner, oye, pues mira, yo quiero que el nombre, el parámetro de nombre, lleve la función nombre. Esto lo que voy a hacer es poner aquí una mayúscula para diferenciarlos mejor, porque si no va a ser un lío. Pero vamos a poner, por ejemplo, yepa. Vale, lo que vamos a hacer ahora es, por ejemplo, para que sepa que el nombre, la primera con mayúsculas, que es la de la función, va a ser la función de nombre. Y en la edad, que sepa que va a ser la de la edad. 15. Que es edad. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Pues va a pasar lo mismo que antes. Pero ¿qué cambia esto? Pues lo que cambia esto es que tú te puedas permitir, por ejemplo, equivocarte y poner edad antes que el nombre. ¿Por qué esto es muy útil? Porque si tienes, imagínate, 5 o 6 parámetros y no te sabes exactamente el nombre porque tienes las funciones declaradas en otra hoja o en otro archivo, pues simplemente vas poniendo, oye, edad, nombre, tal, y las vas poniendo según te vayas acordando sin necesidad de tener el orden justo perfecto. Como veis, no hay ningún problema. Hola Pepe, tienes 15 años. Y lo que os voy a comentar ahora sobre los parámetros por defecto es que tenéis que tener cuidado. ¿Por qué? Porque una vez que pongáis un parámetro por defecto, todos los demás tienen que ser por defecto. Es decir, si yo pongo nombre por defecto, José, si yo pusiese la edad sin por defecto, sin valor predeterminado, como veis me está dando un fallo, ¿vale? O sea, esto es algo que tenéis que tener en cuenta, ¿eh? Entonces, tener cuidado con eso, pero bueno, para que lo sepáis. Bien, ¿qué más podemos? Lo que podemos hacer con una función también es regresar un valor, ¿vale? Con un return. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, vamos a hacer una función, vamos a olvidarnos de esto, y lo que vamos a hacer es una función que sea puede votar. Entonces vamos a poner def puede votar, y ahora lo que vamos a hacer es, le vamos a pasar, bueno, mira, no le vamos a pasar nada.
lo va a hacer todo ella sola. Entonces, cada vez que ejecutamos puede votar, lo que va a hacer es un edad y va a pedir un input de ¿qué edad tienes? Entonces, una vez que haga este input, lo que vamos a hacer con él es un if. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este if? Lo que vamos a hacer es un if, lo vamos a parsear a int para poder compararlo con otros valores, int edad, y vamos a decir, oye, es mayor, y le vamos a decir, oye, ¿es mayor o igual a 18? Si lo es, haremos un return, sí. Si no lo es, lo que vamos a hacer es un else y vamos a poner un return no. Vale, y con esto ya tendríamos nuestra función. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es puede votar y cada vez que le llamemos, lo que nos va a hacer es preguntar qué edad tiene, y con esa edad que nosotros le indiquemos va a comprobar si puede votar o no, y en función de que pueda votar o no nos va a devolver un valor. Con este valor, ¿qué podemos hacer? Pues podemos, por ejemplo, hacerlo en una variable. Por ejemplo, puede, la variable puede, ¿no? De puede votar, y lo que vamos a hacer es un print de puede. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer va a ser un clear de la consola y vamos a ejecutar el programa. Nosotros llamamos aquí a la función nos pedirá nuestra edad, la comparará si es en edad de voto o no, y nos devolverá un sí o un no en función de si podamos votar. Y luego esa misma variable donde nos ha devuelto el sí o el no, lo que haremos va a ser imprimirla. Entonces, vamos a ejecutar el código. Y aquí ya nos está preguntando, ¿qué edad tienes? Y vamos a meterle que tenemos 13 años. No. ¿Ves? Ya directamente nos dice no. Si le metemos, por ejemplo, que tenemos 23, sí. Y si le decimos, por último, que tenemos 18, sí. También podemos votar. Entonces, esto es súper interesante porque nos permite hacer programas cada vez más complejos y ahorrar código, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿qué más podemos hacer? Podemos hacer un argumento opcional. O sea, que digamos, oye, pues mira, yo quiero un programa que me imprima todo lo que es el nombre y apellido de una persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ingresásemos aquí otra def, ¿no? Y vamos a poner nombre y le ponemos aquí, perdón, le ponemos persona y le ponemos aquí nombre, apellido. Esto hasta ahora obligatorio, pero ahora le decimos, oye, pero yo igual un segundo apellido no sé si va a necesitar. Entonces, como no sabemos si va a necesitar un segundo apellido, lo que vamos a hacer es poner apellido 2 es igual a... Y aquí, como veis, estamos definiendo un valor por defecto que le está diciendo, oye, el apellido 2 puede llegar o no llegar, pero, oye, que es totalmente opcional, ¿eh? O sea, puede ser que no llegue. Entonces, vamos a hacer un print de una cadena F y lo que vamos a hacer es su nombre es, y le vamos a poner ahora nombre, apellido y apellido 2. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues cada vez que llamemos a la función de persona, la podremos llamar de distintos modos y este nos imprimirá distintos resultados. Por ejemplo, si nosotros llamamos a esta función y le ponemos, por ejemplo, José, y le decimos Trujillo, y llamamos de esta manera a la función, un segundo, y no le ponemos nada, pero de repente le ponemos persona Juan Cuesta y como último apellido Trujillo,
¿Qué va a pasar aquí? Pues aquí lo que va a pasar es que en la primera función va a recibir el nombre y el apellido y va a ejecutar hasta aquí, porque cuando vaya a ejecutar no va a haber nada, con lo cual no va a escribir nada. Y en el segundo caso, como sí que va a haber un Trujillo aquí puesto, pues nos pondrá Juan Cuesta Trujillo. Vamos a ver cómo funciona esto. Hacemos un clear y imprimimos la función. Y como veis aquí, su nombre es José Trujillo y después su nombre es Juan Cuesta Trujillo. O sea, como veis, lo que estamos haciendo es una variable que le pasemos a la función, pero que sea totalmente opcional. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Lo que podemos hacer es devolver un diccionario. ¿Cómo podemos devolver un diccionario? Pues, por ejemplo, con esto que acabamos de tener aquí, ¿vale? Imaginaros que en vez de imprimir a una persona, lo que hacemos es crear a una persona, ¿vale? Entonces, creamos aquí persona igual a, y empezamos con nuestro diccionario. Y empezamos nombre. Y el nombre que sea el nombre. Y luego le ponemos aquí, coma, apellidos. Apellido. Y le ponemos aquí. Ojo, porque en el apellido le vamos a poner apellido es igual a apellido. Y segundo apellido. Apellido 2. Le vamos a poner aquí las comillas y las comillas. Y le vamos a decir apellido 2. Entonces, ahora aquí lo que vamos a hacer es un return de la persona. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Esto lo que va a hacer es, le vamos a dar una serie de parámetros. Epa. Lo que vamos a hacer es darle una serie de parámetros, nombre, apellido y apellido 2, y con eso vamos a crear el diccionario de una persona y pues nos lo creará. Por ejemplo, si esto nosotros lo metemos en la variable persona 1 y aquí persona 2, y epa, joder, persona 2, lo que podemos hacer aquí es ver qué es lo que nos devuelve, y lo que vamos a hacer es print persona 1 y print persona 2. Entonces, como estáis viendo, tenemos una función en la que le pasamos 3 parámetros, nombre, apellido y apellido 2. El apellido 2 es totalmente opcional. Y después lo que hacemos es llamar a esta función para que nos cree el diccionario de una persona que solo tenga nombre y apellido y otra persona que tenga nombre, apellido y segundo apellido. Y vamos a ver lo que nos devuelve. Aquí, como vemos, nos devuelve, como veis, el diccionario nombre y apellido está relleno, pero el segundo no tiene nada, como es lo que le hemos puesto aquí por defecto. Y en el segundo caso tiene todos los apellidos completos. Si quisiéramos saber qué información está solicitado, por ejemplo, ponemos nombre y nombre. De esta manera sabemos quién es la persona 1 y quién es la persona 2. Como veis, nos imprime sin ningún tipo de problema el nombre. ¿Qué más podemos hacer? Lo que podemos hacer también es modificar listas. Es decir, me diréis, ¿pero cómo que modificar listas? Bueno, pues mira, por ejemplo, ¿cómo se puede modificar una lista? Pongamos que yo creo aquí arriba una lista de nombres. Por ahora voy a borrar todo esto y pongamos que yo creo una lista de nombres. Pero esta lista está vacía. Es decir, no tiene valor. Y yo creo una función que sea def insertar nombre, ¿vale? Entonces, perdón, se me ha olvidado aquí la doble comilla. O sea, el doble paréntesis. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es nombres punto append y vamos a añadir app. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Esto lo que va a hacer es que cada vez que se le nombra esta lista es añadir app. Para ello lo que tendremos que hacer será pasarle la lista de nombres en la función. Si no, no funcionaría. Entonces, cada vez que
le pasamos la lista de nombres, lo que va a hacer es nos añadirá a Pepe y luego imprimiremos los nombres. Por ejemplo, nombres. Perdón. Print. Nombres. Aquí nos imprimirá la lista vacía. Y después, aquí arriba, aquí después de llamar a insertar nombre y de pasar a la lista de nombres, lo que va a hacer es, al hacer el print, pues por ejemplo, print nombres, nos devolverá esta lista con un valor relleno. Lo que vamos a hacer es un clear y aquí, como veis, el primer valor está vacío porque es nada más crearla, y después de llamar a la función Pepe, si llamásemos a esta función 8 veces o unas cuantas veces, por cada vez que le llamásemos, como veis, nos inserta el valor de un Pepe. Pero, y ahora diréis, pero a ver, pero esto es peligroso. Sí, es completamente peligroso. O sea, como no andemos con cuidado, podemos tranquilamente, o sea, cargarnos una lista. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Bien, pues lo que podemos hacer con esto, para que no nos pase, es mandarle una copia de la lista. ¿Cómo se haría esto? Pues para mandarle una copia de la lista, lo que habría que hacer sería, así como veis, le mandaríamos, aquí no, perdón, le mandaríamos en donde estamos llamando a la función, le mandamos aquí una copia. Entonces, de esta manera, nosotros lo que vamos a hacer es return la lista, es decir, nombres. Este return se lo ponemos a la función y aquí lo que vamos a hacer es meterlo dentro de nombres copia. Vale, ¿qué estamos consiguiendo con esto? Pues aquí, como veréis, print, y vamos a poner nombres copia. Entonces aquí, como veréis, esta lista es la que voy a imprimir en un principio y la que le voy a pasar a la función. Pero como se la voy a pasar una copia de esa misma lista, la lista principal no va a ser afectada, con lo cual voy a tener dos listas, que una sea la copia con el nombre y la otra lo que haga será simplemente seguir vacía. Vamos a ver cómo funciona esto. Aquí, como veis, nos imprime nuestra lista vacía. Después de todo el proceso nos imprime la lista de nuevo vacía porque no ha sido modificada, pero hemos obtenido una nueva lista que se llama nombres copia, que sí que contiene el nombre de Pepe, ¿vale? Entonces, como veis, se puede hacer un montón de cosas. ¿Y qué es, por último, lo que vamos a ver de las funciones? Pues son los parámetros aleatorios. O sea, es decir, si nosotros, por ejemplo, ¿vale?, ponemos aquí nombres, pero nombres no es una lista, sino que es un string, vamos a poner, y le ponemos aquí este simbolito, perdón, es adelante. Si le ponemos aquí este simbolito, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros le podemos pasar todos los nombres que queramos. Y dirás, pero ¿y eso para qué vale? Pues vale, por ejemplo, para que con un bucle for podamos crear una lista de nombres en un momento. Por ejemplo, for nombre in nombres. Lo que podemos hacer es crear una lista. Perdón, lo primero que vamos a hacer va a ser crear una lista. Y después, por cada nombre en nombres, lo que vamos a hacer es meter a esa lista ese nombre. Lista.append, y lo que vamos a hacer es nombre. Y después, una vez que hayamos terminado con todo, lo que vamos a hacer es el return de esa lista. Y lo que vamos a hacer es llamar a esa función. Vamos, por ejemplo, a crear una nueva variable que sea, por ejemplo... Bueno, no vamos a crear una nueva variable, vamos a imprimirla simplemente. Y lo que vamos a hacer, por ejemplo, es llamar a insertar nombre, pero le vamos a poner Pepe. Si le pusiéramos solo Pepe, ¿esto qué nos devolvería? Una lista con Pepe. Pero si le ponemos Pepe, Manuel, Miriam,
María, José, y así pudiésemos seguir hasta donde quisiéramos, pues aquí lo que vamos a conseguir es que nos imprima una lista o nos devuelva una lista con todos los nombres que les hemos pasado como parámetros. Entonces esto también es súper útil. Y bueno, hasta aquí las funciones. ¿Qué vamos a ver ahora también? Vamos a ver cómo importar funciones de otro archivo. Por ejemplo, vamos a crear un archivo que sea importar.py, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es exactamente lo que esta función de crear nombres en una lista la vamos a cambiar de archivo, ¿vale? Entonces, ahora como veis tenemos dos archivos. Uno que le está llamando para que le haga el print y otro que es el que contiene esa función, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? Muy bien, para importar funciones de otro archivo, lo que podemos hacer es, por ejemplo, importar. Y con esto nos vamos a importar o le vamos a decir a Python que empiece a tener en cuenta este archivo. Pero a la hora de llamar a la definición, o sea, a la función, lo que tenemos que hacer es poner importar punto. Es decir, importar punto. Y aquí ya estamos llamando a la función que tenemos aquí. Como veis, estamos llamando aquí a la función de importar y listo. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Lo que podemos hacer es llamamos a esto y como veis funciona exactamente igual. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Lo que podemos hacer también es importar una función específica. Es decir, si nosotros le decimos from importar y le ponemos import y le ponemos insertar nombre, aquí ya no vamos a necesitar este importar. Directamente vamos a poder llamar a insertar nombre como si fuera una definición que tuviésemos más arriba puesta. Aquí este import ya no haría falta porque ya le estás diciendo from importar, o sea, del archivo importar, impórtame el inserta nombre, y aquí como veis pues exactamente funciona igual. ¿Qué más podemos hacer? También podemos hacer es crear aliases a las funciones. Por ejemplo, en vez de insertar nombre podríamos llamarla o nombres o lista nombres. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, le ponemos aquí un as y le decimos, oye, pues yo quiero aquí que me importe lista nombres. ¿Qué conseguimos con esto? Con esto lo que conseguimos es que le estamos diciendo del archivo importar, impórtame insertar nombre, pero impórtamelo como lista nombres. Entonces, a la hora de llamar a la función, tendremos que llamarla como lista nombres. Entonces, hacemos un clear, le volvemos a llamar y como veis, sigue funcionando perfectamente. También podemos hacer esto de los aliases con un archivo entero. O sea, podríamos poner importar as imp. Y cada vez que queramos llamar a una... Perdón, importar as imp, y que cada vez que queramos llamar a una función tenemos que poner imp.insertar nombre y hacer como hemos visto al principio. Y luego para importar todas las funciones de un solo módulo, lo que habrá que hacer es from importar y pondremos import y aquí el asterisco. Aquí ya nos importaremos todas las funciones que tenga el otro archivo del tirón sin ningún tipo de problema y lo mismo. O sea, y bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Dar a like, suscribiros si no lo estáis y chao chao.